este museo es suyo, cuídelo, dice. Claro que sí. Algo interesante, chicos, que él les puede dar un recorrido, vale 50 por persona. Entonces vamos a escucharlo porque él es el que sabe de historia acá. Ok. Buen día, bienvenidos. Este es un recorrido guiado por la sala de exhibición de la fortaleza de San Fernando de Omoa. Lo primero que podemos notar acá, si volteamos a ver a la parte superior de la pared, es cómo estaba organizado el asentamiento en aquella época. Lo que podemos notar acá son tres cosas principales respecto al mapa de la pared, que por cierto está invertido. Ajá. Lo que muestra es la costa de Omoa. Para este lado debería estar Guatemala si el mapa estuviera al revés. Ah, ok, está invertido. Esta es la costa de Omoa y lo que muestra primeramente es un gráfico donde se encontraba el recinto fortificado denominado El Real. A la par está lo que hoy en día todos conocemos como la fortaleza de San Fernando, esta figura de tres puntas. Ajá. Que se conoce en términos arquitectónicos como diamante por la forma que ostenta. Y más hacia arriba lo que tenemos es cómo estaba asentado el poblado de esclavos negros, que fueron ellos principalmente quienes levantaron la fortaleza, dirigidos por militares e ingenieros españoles. Ahora, lo curioso de la fortaleza es que nunca terminó de construirse, por problemas políticos, por falta de presupuesto y porque se cambió al ingeniero a cargo del proyecto 3 veces durante los primeros 16 años de su construcción. Recordemos que es un edificio de gran envergadura, de gran tamaño, y una década en aquellos tiempos no era suficiente para levantar una construcción de tales dimensiones. Por eso menciono los primeros 16 años de existencia de la construcción del proyecto. Ok. El diseño final que se pretendía darle a la edificación es este que nosotros tenemos aquí. Ah, es este. Este era el diseño. De 4 puntas. Una estrella de 4 puntas. Lamentablemente, por los problemas ya mencionados, solo se terminó en 3 puntas, la forma de diamante. Y como ejemplo, tenemos acá una maqueta de lo que en aquel momento era el recinto fortificado, el Real. Esto duró alrededor de unos 20-25 años a mediados del siglo XVIII. Okay. Hoy en día lo único que resta de esta edificación es la puerta de entrada y un poco del muro perimetral. Eso se puede observar al subir a la parte superior de la fortaleza. Está cubierto por vegetación, pero aún así es fácil de divisar. Fue el primer recinto fortificado en esta área del territorio y aquí residían los militares y administradores españoles que controlaban el área de Omoa. Ok. Continuando con el recorrido, hay que dejar claro que el propósito de una fortaleza es defender el área donde se encuentra establecida, y tratándose del Imperio Español, su objetivo era proteger su dominio colonial, porque lo que buscaba era un lugar donde sus barcos pudieran atracar con seguridad y descargar tropas, municiones u otro tipo de pertrechos que venían directamente desde España, y asimismo recolectar lo que en aquel momento se denominaba quinto real. Okay. Era la quinta parte de lo que se producía en el territorio en aquella época, y al recolectarlo los barcos zarpaban y hacían lo que se denominaba la carrera de Indias. Era el viaje que realizaban los barcos españoles desde la península hasta los puertos de acá de las colonias en el Nuevo Mundo, y de regreso, ya cargados, directo a la península ibérica. Ahora, el problema con esa carrera de Indias es que en su trayecto eran atacados por militares de otros países o por piratas, que ansiaban el cargamento que transportaban dichos barcos. Ok. Entonces, prácticamente todo eso lo que controlaba España. Tratándose solo del área de América Central, del Istmo, sí, pero recordemos que el Imperio Español se extendía desde México hasta Argentina. Hasta Argentina, sí. Y acá tenemos a Don Colón. Cristóbal Colón, el hombre que lo inició todo. Los estudiosos de su vida dicen que si no hubiese sido el viajero que fue, hubiese sido un excelente comerciante, porque tenía una capacidad de convencimiento increíble. Eso es exactamente lo que utiliza un comerciante para ofrecer su producto y que los clientes compren su producto. Capacidad de convencimiento. Labia, como suelen decir en el lenguaje popular. Labia. De esa manera logró convencer a los reyes españoles que su proyecto era bueno y beneficioso
y consiguió el financiamiento de la monarquía española. Claro, y claro, sacaron mucha plata, ¿no? Sacaron mucha Aparte plata del por aspecto eso. de la conquista y la colonización, de la extracción de materias primas y el traslado a España, también estaba el aspecto de la evangelización. Recordemos que los españoles al llegar acá vieron los rituales religiosos de los indígenas y les parecieron profanos, hasta diabólicos. Entonces los misioneros y los curas españoles se encargaban de la evangelización, de la salvación de las almas, como lo denominaban ellos, y también de la catequización, porque ellos también impartían la educación. Incluso hoy en día hay instituciones educativas que están dirigidas por ellos. Okay. En el caso, por ejemplo, de la orden religiosa de los franciscanos. Ah, los franciscanos. De ahí y contame, ¿y esto qué es esta? En referencia, de nuevo, a las actividades dentro de la fortaleza, pues aparte de actividades militares, las tropas también eran seres humanos y necesitaban alimentarse. Lo que tenemos aquí es una olla en donde se preparaban los alimentos para la tropa, los soldados rasos, como se suele decir, para la tropa y también para los reclusos. Okay. Aquellos bandoleros que atacaban el lugar y que eran capturados, algunos de ellos eran corsarios, entonces no podían ser asesinados. Para quienes hemos visto la saga de películas sobre piratas, tal vez hemos escuchado un término bastante frecuente, la patente de corso. La patente de corso era un documento que un país le concedía a un pirata o un grupo de piratas para que estos le sirvieran a su vez como emisarios o como militares. De esa manera un pirata pasaba de ser un vulgar ladrón de alta mar a ser un súbdito de la corona española, la corona inglesa, la corona francesa. Pucha. Y de esa manera, cuando los capturaban, si les encontraban esa patente de corso, no podían asesinarlos. Podían encarcelarlos, pero no ejecutarlos. Se salvaban entonces. Ejecutarlos significaba un acto de guerra. Entonces era prácticamente declararle la guerra al país que estaba protegiendo a ese corsario. Entiendo. O sea, no era cualquier gato. No era cualquiera. Y explícame, ¿esta balita era explosiva o solo cuál era el efecto de Aquí tenemos un ejemplo de armas para la defensa de la fortaleza, pero hay que dejar claro que este edificio no solo fue utilizado en la época colonial, también en el siglo pasado, ya siendo Honduras un país independiente, se lo utilizó como prisión. De hecho, fue la prisión más temida del país hasta 1959. de veras. La dictadura de Tiburcio Carías la utilizó bastante. Su policía secreta aquí encerraba a los disidentes políticos, quienes no estaban de acuerdo con cómo se hacían las cosas en el gobierno. Aquí eran encerrados. De hecho, quedó en el imaginario popular lo de la leyenda de la celda de la gota, en que se decía que la gente la encerraban amarrada en el centro de la celda y que había una gotera que le caía constantemente hasta perforar el cráneo. Es una leyenda, no se ha comprobado. No ha comprobado. Pero quedó en el imaginario popular. Ok. Igual que la fortaleza allá Santa Bárbara, ¿va? Que Carías. Lo curioso es que Honduras, como país, luego de independizarse de España, ha pasado por periodos consecutivos, crónicos, de carestía de fondos y también de instalaciones para albergar todas sus instituciones. Y en el aspecto de las cárceles era igual. De esa manera, Honduras en esa época carecía de cárceles suficientes, pero ya teniendo un edificio construido y que también había sido utilizado como cárcel en la época colonial, ¿por qué no utilizarlo también? Por eso lo usaron ahí, va. Bien. Respecto a las armas, como lo mencioné, habían de distintos tipos para la defensa del lugar. Y también tenemos la diferencia de armas de la era colonial y armas de la era republicana. Estas eran las que utilizaban los cañones del ejército hondureño durante la época de Carías. Estas son del siglo XX. Siglo XX, más reciente. Y esta sí, va, la era... Estas sí son de la época colonial. Hay de distintos calibres, desde cañones muy pequeños con su respectiva munición, como los que tenemos aquí en el taller de restauración de la sala. Este es el taller de restauración de la sala. Aquí hay distintos implementos que por ahora están esperando el procedimiento adecuado para que se les dé nueva vida y poder exhibirlas al público de la manera más pronta y que la población hondureña pueda disfrutar y entender la importancia que representa para nuestra historia como país. Muy bien. Aquí no solo tenemos armamento, en el caso de sables, por ejemplo, con su vaina,
o cañones de pequeño calibre, sino también tenemos implementos como estos, que eran los que se utilizaban en los rieles, Ajá. cuando la Cuyamel Freight Company operaba en este lado del territorio nacional. Ah, ok. Estos se utilizaban para cambiar la dirección de los rieles cuando la locomotora Sí. transitaba por ahí. Ah, ok. Sí, ese era el cambio que hacían. Y acá tenemos otras, aparte del Aquí lo que cañón. tenemos, aparte de los cañones, tenemos armas de mano. Tenemos 3 categorías principales. Las armas de mecha corta. Se utilizaba una pequeña mecha y se encendía y había que esperar a que se consumiera para poder disparar. Tenemos las armas de piedra de frote, que eran armas un poco más primitivas porque había que frotarlas con una piedra, y el problema era que cuando no encendían, la persona o el enemigo contra quien se estaba apuntando, si uno no podía disparar porque no había encendido el mecanismo, entonces el otro sí podía disparar. Ya y no estaba podía muerto, ser ya. asesinado. Ese era el riesgo que conllevaba su operación. Sí. Ahora, también tenemos las armas de martillete, perdón, los mosquetes. Mosquete. Lo curioso con esto es que son prácticamente el antecesor de las armas modernas que tenemos hoy en día, porque es el mismo mecanismo. Al jalar el gatillo, el martillo interno del arma dispara la bala y el tiro se ejecuta. Ajá. Ahora, lo curioso con esta última, aludiendo al sistema educativo nacional, donde se le enseña a los niños, se les argumenta la leyenda del Empira, que supuestamente fue asesinado a traición por un español utilizando un arcabuz. Esto es un arcabuz. Este es un arcabuz. Ajá. Muy apreciado por soldados y piratas, porque su operación era fácilmente realizable con una mano, aunque la persona que lo operaba necesitaba contar con mucha fuerza física para resistir el impacto del retroceso del arma, porque era un arma de disparo fuerte. Grande, La boca del ¿no? arma es grande, así que el disparo era potente. ¿Cuál era la bala que usaba ese? ¿Hay alguna muestra acá? No, Ahorita no. lastimosamente no. Pero sí, era gran balimba. Era grande. Ahora, el asunto con esto es que es el antecesor de las escopetas que todos conocemos hoy en día. Ajá. Las escopetas de 1 y 2 cañones que se utilizan, en este caso, en el caso de Honduras, uno los puede ver con los militares, con la policía o con los guardias de seguridad privada que utilizan Sí, escopetas. la Esas 12. son las descendientes de este diseño original. Interesante. ¿Va? ¿Y acá qué tenemos? Una para reserva de pólvora. No, estas son balas de cañón, pero de barco. Ah, bala de cañón del La barco. diferencia está en que los cañones de los barcos eran más grandes, porque los barcos operan a largas distancias en mar abierto. Entonces necesitaban que sus municiones fueran de gran tamaño para que pudieran adquirir impulso suficiente al ser disparadas y llegar a su objetivo. En el caso de estas, pues había 2 condiciones, o mejor dicho, 2 tipos de consecuencias al momento de que impactaban su objetivo, y es que en huecas. Se introducía pólvora y una mecha que se encendía al momento del disparo con el cañón. O sea, disparaban y ya la bala, la mecha ya iba encendida. Al momento de disparar el cañón, la misma fricción del disparo del cañón Encendía la mecha. Ah, interesante. Y al impactar su objetivo había una de 2. O destruía solamente por el peso y la velocidad que llevaba después del disparo, o estallaba por la pólvora en su interior. Ajá. Ah, interesante. Y aquí tenemos unos recipientes para guardar, ¿qué? ¿El whisky? ¿El licor? No. Este sí, ¿va? Los indígenas tenían una tradición de producción de vasijas para sus necesidades, y los europeos, en este caso los españoles, descubrieron que las vasijas indígenas eran excelentes para almacenar líquidos. Pero lo curioso de esta, en este caso la exhibición acá, es esta, es una vasija para vino. ¿Por qué? Porque eran españoles. Los españoles, como otros europeos, tienen una larga tradición de consumir más licor que agua, o al menos en aquella época era así. Recordemos que los sistemas de filtración de agua no se inventaron hasta más recientemente. Sí. Y de esa manera, en aquella época, el agua que se conseguía era Contaminada. sin purificar. Sí. Había muchos casos de gente que moría por infecciones, por consumir agua sucia, Sí. agua sin purificar. Y había una de 2: o el organismo se acostumbraba y soportaba esa rutina, o en definitiva la gente moría. Había muchos casos de disentería, Ajá. El cólera también, ¿va? de cólera. Ok. Y aquí tenemos botellas siempre con el mismo propósito o ya diferente. Bueno, para cocinar, dice, ¿va? Exactamente.
Si recordamos la olla que se mostró al inicio, la olla Ajá. para producir alimentos para la tropa y para los reclusos, esta era para los altos rangos, para el gobernador o para el jefe de la fortaleza. ¿Por qué? No solo por su cargo, por el cargo que ostentaba, porque era el líder del lugar, sino más bien por la desconfianza. Por Porque veneno. era un cargo muy codiciado. Se comía mejor, se le pagaba mejor, dormía en un lugar mejor. Tenía muchas prebendas por su cargo. Y era tanto el problema que había muchos casos de asesinato y envenenamiento. Cualquiera Porque le daba. la política del imperio implicaba de que si un funcionario de alto rango moría desempeñando su cargo, el funcionario inmediatamente, el segundo al mando, tenía que tomar su cargo de inmediato. Ok. Porque no había tiempo para comunicarlo a la península ibérica y esperar 1 o 2 meses a que respondieran de allá y que nombraran a otra persona o que enviaran a alguien desde Sí. allá. Entonces la política era que el segundo al mando, al morir el primero, tomaba inmediatamente su puesto. Con razón la Por lo quería. mismo había muchos casos de traición y asesinato, porque se codiciaba por la paga, por la comida, por Sí. todas las comodidades que conllevaba. Por eso es que él tenía esa... De la misma manera, como lo mencioné, el vino, había muchos casos de envenenamiento y el gobernador tenía a alguien que probaba los alimentos y el vino en su lugar antes de que él pudiera probarlos, para cerciorarse de que no estuvieran envenenados. Era el conejillo de India, entonces. De hecho, cuando el gobernador necesitaba discutir un asunto muy delicado con alguien, no podía esperar que toda la tropa escuchara toda la información que se iba a discutir. Entonces, la única manera de tratar el asunto era con una copa de vino. Pero como estaba el asunto de la desconfianza, entonces había que tomar medidas. ¿Y cómo se tomaban esas medidas? Arriesgándose. El brindis que todos conocemos hoy en día, ese choque de copas, que todos lo tenemos como método de celebración de un evento importante, en realidad nació por la desconfianza. En aquella época lo que se utilizaban eran copas metálicas y al chocarlas, el vino de una copa se transfería a otra. Se mezclaba. Y si estaba envenenada, el otro que consumía de la copa también podía morir envenenado. Eso los obligaba a confiar el uno en el otro. Interesante. Bien. Ok, solo explícame para pasar a esta parte de aquí. Esta es una malla que usaban los españoles de protección. Esta es una cota de malla. Las Arma. cotas de malla proceden de la época medieval, de cuando estaban las cruzadas en Tierra Santa luchando contra los musulmanes. Pero los españoles cuando venían acá descubrieron que les funcionaba muy bien para resistir las armas de los indígenas. Recordemos que los españoles utilizaban armas de fuego y espadas de metal. Ajá. Y los indígenas solo hachas de piedra. Hachas con mango de madera pero con piedra de obsidiana. Ajá. Es una roca negra volcánica que sí puede utilizarse para cortar, se puede afilar, pero no tiene el mismo impacto y la misma resistencia que una espada de metal. En este caso, la cota de malla que tenemos acá, la muestra que queda a la vista es que la persona que lo utilizó no pudo tener una mejor oportunidad de resistir la herida por una espada. ¿Verdad? Sí, porque aquí se mira un impacto, ¿va? Sería alguna flecha o algo, Es probable, ¿verdad? es una posibilidad. Ahora, relacionando la marca en la cota de malla con esto, las espadas que se utilizaban en la época, ya miramos las armas de fuego, aquí tenemos las armas de filo. Lo curioso aquí son dos puntos importantes. Primero que todo, el diseño que evidencia quién las utilizaba. En este caso es un diseño más simple de las armas que tenemos acá. Eran utilizadas mayormente por los soldados y por los piratas cuando capturaban estas armas. Recordemos que los piratas, cuando atacaban un barco o atacaban un puerto, no solo se robaban lo valioso, oro, joyas y comida, porque los piratas también comían, sino también armas, porque las armas que se perdían en combate había que reponerlas. El otro punto importante, en este caso, es este. La espada de cazoleta, el diseño es muy antiguo, pero el asunto importante con esto es el tamaño de la empuñadura, que a diferencia de las demás es una empuñadura muy pequeña. Si se la compara con las demás, es una empuñadura muy pequeña. Y eso lo único que nos hace pensar es en dos posibilidades. Número uno, que la persona que la utilizaba era un adulto de baja estatura y con manos pequeñas, o que la utilizaba un niño. En la primera posibilidad se puede explicar porque estudios recientes demuestran que la humanidad ha incrementado su estatura con el tiempo por la mejora en la calidad de vida,
Ahora tenemos mejor alimentación, mejor tratamiento médico, mejor curación, Ajá. mejores procedimientos de higiene. Antes la gente se moría de una tos y ahora con un jarabe se resuelve el problema. Ah, ok. Eso implica mejora en la calidad de vida. Y la otra posibilidad es que los niños antes peleaban en conflictos militares. ¿Por qué? Porque no había leyes de protección al menor. La vida era muy dura y había que sobrevivir como se pudiera. Entonces, la gente cuando llegaba cerca de los 50 años ya se consideraba anciana. Y los jóvenes de 13 o 15 años ya se consideraban, en el caso de las mujeres, listas para el matrimonio y en el caso de los varones, listos para el servicio militar. Híjole, o en el peor de los casos, listos para enlistarse con los piratas, si era su única manera de sobrevivir. Prácticamente un niño, ¿va? ¿Y esta espada qué me puedes decir? Porque es muy diferente. La diferencia está, como lo mencioné antes, en el acabado de la empuñadura. Aquí es muy simple porque era para simples soldados, Ajá. o en el caso de los piratas, porque el único objetivo que ellos tenían era usarlas para herir o matar a su enemigo, Sí. a su oponente. Pero en este caso el acabado de esta es más detallado, porque era para alguien de alto rango. Okay. Ya Sí, fuera el gobernador, el castellano, que era el jefe de la fortaleza, o alguien de un cargo similar. Lo Interesante. podemos notar por el acabado de la empuñadura, incluso esta es de metal, a diferencia de esta que es de madera. De madera, sí. Y tenía ahí su vaina. ¿va? Incluso conserva su vaina. Ah, qué bonito. Y es de metal la vaina, ¿no? Es de metal, parece que Sí, fuera es de como bronce. de bronce. Y aquí tenemos una ancla. Una ancla, como lo mencioné al inicio, el primer recinto fortificado del Real servía para albergar a los funcionarios españoles y a los militares que controlaban esta parte del territorio, pero el problema con ese recinto fortificado es que la costa no era muy profunda. Entonces, cuando empezó los trabajos de construcción de la fortaleza, se utilizaron los materiales de que estaba construido el Real. Pero para terminar de construir la fortaleza, se le robó territorio al mar, se sacó arena y piedra de la costa, en parte para terminar la construcción y en parte para profundizar la costa y posibilitar que los barcos grandes, ya no solo los botes que utilizaban estas anclas, Ajá. sino más bien los barcos grandes, pudieran llegar más cerca de la costa y pudieran descargar o cargar lo que necesitaran para hacer sus viajes. Ah, ok. Es por eso. Bien, y por último aquí tenemos un Aquí baúl. lo que tenemos es un baúl propio de la época. Aquí se transportaban las monedas de oro acuñadas con el escudo imperial español, que es exactamente ese que está en la pared allá. Ay, que ya lo vamos a ir a Es una de ver. las versiones que se han utilizado en el escudo. España también utilizó el águila negra de 2 cabezas o águila bicéfala. Lo que implicaba esa águila es que al mirar en 2 direcciones las cabezas del águila, implicaba los 2 lados donde estaba establecido el imperio, tanto ok. en España como en sus colonias en América. Eso Bien. significaba, por eso se decía que en el imperio español nunca se ponía el sol, porque si anochecía en España, amanecía en sus colonias en América y viceversa. Ah, ok, nunca paraba el tránsito ni el tráfico tampoco. Interesante. Y por último, tal vez lo que podemos mencionar son los casos de piratas que atacaron la fortaleza. Aquí tenemos 2 ejemplos. Ambos eran de origen francés. En este caso, su nombre está traducido al castellano. Su nombre original era Jean No, pero aquí lo podemos pronunciar como Juan Nau. Le denominaban el polonés porque aludía al lugar del que él provenía o donde se le conocía que había estado mayormente. Fue uno de los que atacaron este lugar y era pirata, no corsario. Ajá. Ahora, lo diferente entre pirata, corsario, filibustero y bucanero es que los piratas eran simples ladrones de alta mar. Ellos se dedicaban a robar, Ok, a robar asaltar en lo- barcos o a ajá. asaltar puertos. ok. Los corsarios sí eran piratas, pero estaban protegidos por una patente de corso que garantizaba Ajá. que no los podían ejecutar si eran capturados. Bien. Los filibusteros eran aventureros. Aventurero, así. Aventureros que se dedicaban también a hacer ese estilo de vida, pero con la diferencia de que ellos no le rendían cuentas absolutamente a nadie, mientras que incluso los piratas tenían su propio código. Eso que se menciona en Piratas del Caribe, el código de los piratas, sí realmente existió. Es un caso curioso porque uno pensaría de que es cosa de película, pero en realidad sí, Sí, fue. existe el dato histórico de que existió el código de los piratas.
Y podemos darnos cuenta que incluso ellos tenían leyes que debían respetar dentro de su propia organización criminal, pero en el caso de los filibusteros no, porque como eran aventureros, hacían las cosas a su manera y no tenían que ceñirse a ningún código. Sí. Pero lo que podemos argumentar en este caso es que los filibusteros eran básicamente el primer paso antes de convertirse en piratas, porque empezaban en ese estilo de vida, asaltando barcos o asaltando puertos, o haciendo actividades ilegales, y poco a poco, al irse desarrollando más y más en ese estilo de vida, llegaban hasta convertirse netamente en piratas. Piratas, como o sea, podemos decir que es el primer paso antes de convertirse en pirata, ser filibustero. Como el filibustero que mataron allá en William Walker. Ajá, William, ¿verdad? Sí. Ese era, que lo fusilaron. Era un filibustero que provenía de los estados esclavistas de Estados Unidos. Él quería establecer un sistema igual acá. Esclavizar. Incluso durante un tiempo fue presidente de Nicaragua. Y intentó hacer lo mismo, pero no le funcionó y fue fusilado. Está enterrado en Trujillo. Ahí está en Trujillo. Es el último filibustero que tocó acá territorio nacional. ¿Y el otro pirata cómo se llama? Luis Ory. Luis Ory también era pirata de origen francés. Okay. Este posteriormente se convirtió en corsario. ¿De veras? Sí. Así que es de suponer que en el momento en que pudo haber sido capturado no pudo ser ejecutado, porque esa patente de corso lo protegía. Lo protegía. Aunque nada lo protegía de que en medio de una batalla naval con tropas alguien le disparara sin necesariamente de que esa persona supiera o no que tenía una patente de corso con él. Sí. Uno se arriesgaba mucho si se desempeñaba como pirata o corsario. Ok. Y por último, solo explícame este mapa, que siento curiosidad. Es todo lo que controlaba lo que los españoles. Lo que muestra acá es prácticamente el ir y venir y la actividad de los corsarios y los piratas que llegaban hasta esta zona. Recordemos que la pelea mayormente estaba entre España e Inglaterra. Francia, Holanda y Portugal también tenían asuntos de interés en esta parte del territorio, en el Caribe sobre todo. Utilizaban las pequeñas islas del Caribe como bases para aprovisionar sus naves, para preparar sus tropas, para decidir qué lugares atacar, cómo ir debilitando las posesiones coloniales españolas y poder apropiarse de ellas. Pero en el caso de Inglaterra creo que fue el caso más desafiante para el imperio colonial español, porque la isla de Jamaica fue utilizada como base de operaciones para atacar y controlar cuanto mayor territorio fuese posible. Aquí, Jamaica, de aquí era dirigían los ataques ahí. Y algo que estoy viendo acá es que sí, Honduras fue un lugar bien transitado, ¿no? Sí, de hecho bien estratégico. Lo que se muestra acá son los nombres de los españoles que llegaron acá al territorio en los primeros años del siglo XVI. En el caso de Honduras, desde que Colón llegó acá al territorio en 1502 y luego con la consecutiva llegada de otros españoles, emisarios de la corona, el territorio no fue convertido inmediatamente en posesión colonial. De hecho, fue de los territorios que más les costó controlar. Aludiendo al asunto del Empira, el periodo de resistencia indígena duró alrededor de unos 20 años antes de que finalmente pudieran derrotarlos y hacerse con el control total del territorio. Okay. Así que podemos hacernos una idea de lo difícil que les costó, porque no solo por la resistencia indígena, sino también por lo escarpado del territorio. Honduras es de los países más montañosos del istmo de América Central, y eso era un asunto difícil para ellos, porque sí, los españoles tienen montañas en su territorio, pero una buena parte de su territorio es planicie, son valles. Entonces ellos estaban acostumbrados más a las batallas en valles, en planicies, que quizá en terreno montañoso, y eso se les dificultó mucho más. Sí. Bien. Solo para el imperio colonial español. Ahora, Honduras aprovechó que ya estaba construida para utilizarla como cárcel. Okay. Siempre tuvo dificultades para sus instituciones, para mantener sus instituciones y también para albergarlas, y en el caso de las cárceles era igual, carecía de suficientes cárceles. Y si el edificio en cuestión ya había sido utilizado como prisión durante la época colonial, ¿por qué no utilizarlo durante la época republicana? De esa manera, en el caso de Carías, aprovecharon la existencia del edificio para darle uso como cárcel. Dejó de ser edificio de tipo carcelario
hasta 1959. Así que Sí. podemos ver que no solo el gobierno de Carías lo utilizó, sino también el de Juan Manuel Gálvez, que le siguió, y posteriormente el de Julio Lozano Díaz. Ah, ok. Bueno, según la maqueta, el mar llegaba hasta las costas, ¿verdad? Sí, antes llegaba hasta allá, pero la naturaleza ha recobrado su territorio Sí. y hoy al ingresar a la fortaleza se puede ver que todo está rodeado de vegetación y la parte que pega a la costa está rodeada por manglares. Entonces Ajá. es muy difícil que se pueda acceder al mar por esa parte. Ah, ok. Interesante. Bueno, esto es lo que el museo tiene y es lo que le puede enseñar él. Ustedes vienen y él les puede dar este breve tour, ¿verdad? Lo que hay acá. Bien, seguimos. Ok, chicos. Aquí están las tarifas. Y aquí tenemos la carreta, que obviamente la madera no es de esa época, ¿va? Pero sí el cañón, ¿verdad? Y las llantas. Este tipo de carreta no lo miré allá en la Fortaleza Santa Bárbara, pero esta es la idea, ¿ve? Cómo se manipulaba o se transportaba un cañón, ¿verdad? Que había en ese entonces. Recuerde que hay diferentes tipos de cañones, diferentes pesos, ¿verdad? Y que la gente podía manipular. Solo antes de pasar a la fortaleza que está allá, que el mismo boleto le cubre para entrar al museo, ya vimos unas anclas, pero aquí podemos ver madera usada de aquella época. Imagínense cuántos años tiene, 500 años, y unas anclas, mire, un soporte de anclas y anclas. Qué calidad de hierro, ¿va? Esta es la madera de barco, ¿verdad? Que los españoles usaron, ¿verdad? En ese entonces, ¿ah? A saber qué tipo de madera será, ¿va? Bien, entonces esto es lo que cabe del museo, ¿va? Vamos a la fortaleza.